La semana pasada nos quedamos hablando acerca de los pactos, el contexto de la palabra pacto, y veíamos cómo aún Pablo veía los altares en la ciudad de Atenas y muchos de estos conceptos que son quizás nuevos para nosotros o quizás traigan una revelación que antes no habíamos entendido en cuanto al contexto de la palabra pacto, altar, convenio. Todo esto es importante entenderlo porque a veces cuando hablamos de pactos generacionales, normalmente creemos que muchas de estas cosas no tienen influencia o no tienen legalidad sobre las vidas nuestras o de nuestra familia. Muchas de las cosas que nosotros hicimos son pasadas hacia nuestra descendencia. Y seamos honestos, muchas veces nosotros recibimos al Señor en el ámbito que usted quiera, en el ámbito cristiano, en el ámbito donde usted haya creído. Llegamos a un altar y la primera cosa que nosotros mencionamos fue, perdona mis pecados. Pero ¿cuántos de nosotros fuimos honestos en decirle al Señor, hemos cometido esto y esto? No, no es necesario porque Él ya sabe, porque Él ya conoce, sí. Pero cuando usted tiene deudas, cuando usted tiene préstamos, usted no dice voy a liquidar mis préstamos o voy a liquidar el préstamo. Usted tiene que liquidar el préstamo uno a la vez con cada uno de los acreedores que usted tiene. Usted no toma una suma y dice, con esto yo cancelo mi deuda, porque la deuda está compuesta por varias partes y usted tiene que venir con cada una de las partes y liquidar hasta que la deuda quede clara, cancelada. A veces a nosotros no nos enseñan esto y decimos, aceptamos al Señor y nuestros pecados han sido perdonados y borrados. Pero dentro de la legalidad y de los convenios hemos hecho cosas que nos siguen afectando. Y por eso hay creyentes enfermos, creyentes que siguen acarreando ciclos, creyentes que siguen teniendo el mismo estilo de vida que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares. Y a veces nos preguntamos, ¿será Dios poderoso? ¿Será su palabra real y verdadera? ¿O hay algo que no hemos estado considerando? Hoy vamos a hablar de la segunda parte de pactos generacionales y vamos a terminar de amarrar todos estos conceptos para que usted vea la importancia de poder entender la palabra en su contexto y poder aplicarla de una manera correcta. Así es, acompáñanos en este tu programa Hogar con Valor. Ahí vamos. Shalom, bendiciones, bendiciones. Somos hermanos y amigos Juan Carlos Suaste. Maribel Y Suaste. como cada semana estamos contentos de estar en este su segmento Hogar con Valor, en algo nuevo para ti y en Teshuvah TV. Agradecemos la amabilidad de Chris Martínez por permitirnos entrar a su plataforma Algo Nuevo para ti, así como también a mi maestro y amigo Rico Cortés y a Joaquín por darnos la oportunidad de poder usar la plataforma de Teshuvah TV y poder ser de bendición. Como usted vio, tuvimos un pequeño incidente en la introducción. No entraba el intro, pero no lo vamos a editar. Así va a quedar, ya que estamos grabando y estamos haciendo varias cosas a la vez. Pero fueron unos segundos, así que disfrutó de vernos un poquito viendo aquí el, el, Así el como, error, así que hacíamos aquí. Pero familia, Shabbat Shalom, si usted está viendo este video en viernes en la noche, que normalmente sale viernes a las 7, Shabbat Shalom, si usted está viendo este video en cualquier otro día, que la paz del Eterno esté sobre cada uno de ustedes y que pueda concederles de su Shalom, de su paz. Estamos hablando acerca de pactos generacionales y la semana pasada, si usted ha visto el video, está la parte uno y es donde estamos hablando de todo este tipo de cosas, de conceptos como pacto, convenio, altares
y lo que se hacía en el antiguo Medio Oriente, Abraham con los animales y todo, Abraham en el capítulo 12 y todas estas cosas que, porque de hecho de ahí viene el convenio con Israel. Y si nosotros vamos a darnos cuenta, el convenio era algo que se acarreaba de generación en generación en generación. Dios estableció un convenio con Abraham. Dios estableció un pacto con Abraham. Y ese pacto iba a ser acarreado por Isaac, por Jacob, por su descendencia, a tal punto que después vemos en el libro de Números, en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio, a Dios diciéndole, usted no era porque ustedes se lo merecieran, no era porque ustedes fueran, no era porque ustedes, o Dios le está diciendo, ¿saben por qué ustedes están entrando a la tierra prometida? Porque yo hice un pacto con ellos. Abraham. Y como consecuencia ese pacto fue de generación en generación. Muchas veces tenemos que entender que las bendiciones van caminando de generación en generación, pero así como el principio de las bendiciones camina de generación en generación, también están las maldiciones. ¿Y qué son las maldiciones? No vamos a hablar de demonios y todas estas cosas. Las maldiciones en un lenguaje sencillo son las consecuencias de la desobediencia a el convenio de Dios. Eso es simple y sencillo. Ya usted le puede llamar hechicería, brujería, usted le puede llamar como usted le quiera, pero idolatría, como usted le quiera llamar, pero realmente las maldiciones son consecuencias a la desobediencia. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30, usted se va a dar cuenta que dice, y estas bendiciones te alcanzarán si tú obedeces mis mandamientos. Y empieza a decir un montón de cosas. Bendito serás, bendita tu canasta, bendito el fruto de tu vientre, bendito, todas estas cosas. Y estas maldiciones te alcanzarán si desobedecieres la voz de Dios. Simple y sencillo. No es que Dios te castiga, sino que Dios está está soltando una consecuencia a través de nuestra desobediencia. Y hoy vamos a cerrar este tema que está bien interesante. La semana pasada nos quedamos hablando acerca de cómo Pablo en el libro de Hechos capítulo 17, 22 y 23 dice que ustedes atenienses en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando veo que tienen santuarios y altares. Oiga bien, santuarios y altares. Está parafraseado esto, pero usted ya está entendiendo la cosa. Así es que usted lo puede buscar en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 22 y 23. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? El apóstol Pablo estaba diciendo, bueno, ustedes tienen una estatua y un santuario, un altar para todos, que hasta han dejado un espacio vacío para al Dios no conocido. Bueno, ustedes no conocen a un Dios, ustedes tienen al Dios invisible, voy a aprovechar para tomar ese espacio y ese lugar para decirles que hay un Dios invisible, hay un Dios poderoso. Y Pablo empieza a predicarles, pero ahí fue la oportunidad, pero ese no es el contexto de la enseñanza, sino el contexto es que había santuarios y altares. Así es que, déjenme poner por aquí, ok. Claramente lo que Pablo nos está dando a entender es que ahí habían cantidad de altares levantados a las deidades paganas, porque todas las deidades paganas exigen un altar por causa de los pactos. Oiga bien, un altar por causa de los pactos. En el mundo espiritual sabe que alrededor de un altar se moverá algo espiritual sobre ese pacto. ¿Qué se hace en ese altar? Y se comprometen a estar en generación en el linaje de aquel hombre o mujer que estableció un pacto en algún altar. Esa es la promesa del mundo de los espíritus, de estar en el linaje de esa línea de ese hombre o esa mujer. Por eso dije, causa. Exigen un altar. Causa. Cuando usted ve la adoración a la Santa Muerte, quienes dicen que adoran a la Santa Muerte tienen en su casa un altar. Quienes dicen que adoran a San Judas Tadeo tienen un altar. Quien dice que adora o que tiene fe, devoción en cualquier santo, tiene un altar. Yo me acuerdo, yo crecí con
mis abuelos, yo crecí con mis abuelitos, yo crecí con aún mi mamá, que eran católicos, y yo me acuerdo que ellos tenían lo que se llama la repisa, el nicho, donde en la pared estaba un altar a la estatua, y ahí le ponían la veladora, ahí le ponían las flores, ahí le ponían las cosas, un altar, y eso era la adoración. Ahora, muchos de nosotros venimos de ese contexto, y cuando nosotros decimos, perdóname de mis pecados, nunca mencionamos todo esto, por eso le decía en la introducción, tenemos que ser específicos aún en estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando usted ve el libro de Nehemías y cuando usted ve muchas de las oraciones de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, el Tanakh, usted se va a dar cuenta que ellos constantemente decían, pedimos perdón por nuestros pecados y los pecados de nuestros padres. Ellos fueron idólatras, ellos fueron esto, ellos fueron lo otro. ¿Por qué? Porque no está de más confesarlo y decirlo. ¿Por qué? Porque fueron cosas que ellos quebrantaron, y a nosotros confesarlo, a nosotros expresarlo, estamos pidiendo la redención de parte de Dios. No estamos juzgando a nuestros padres. ¿Por qué? Porque aún nosotros en nuestra ignorancia hicimos muchas cosas que no estuvieron bien. Pero un día nuestros hijos van a tener que decir, perdónanos y perdona las cosas que nuestros padres hicieron. Porque hay muchas cosas que usted y yo no hemos hecho correctamente y hemos roto. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que en el punto en que ellos empiecen a tener la conciencia suficiente para venir delante de Dios, que ellos digan, perdóname por las cosas que hago y perdona las cosas que mis padres han hecho. Algo sencillo y simple que tenemos que hacer. Entonces, el mundo espiritual sabe que alrededor de un altar se mueve algo. Si usted ve en el contexto del antiguo Medio Oriente, todas las civilizaciones tenían sus altares y tenían sus cultos. Israel no era el único que tenía altares. Israel no era el único que tenía sacrificios. Israel no era el único que tenía adoración establecida. Todo el mundo sabía que sobre un altar se movían las cosas. Todo el mundo. Por eso dice, iba a estar el espíritu, pero en realidad es a lo que ellos adoraban. Ok, vamos a leer esta y ahorita les voy a enseñar una cosita. Ok, fíjese aquí. O sea, es decir, para cumplir lo que ellos hayan pactado y para continuar con lo pactado, bueno, esto para ellos era algo normal, porque así lo entendían, puesto que esa era su cultura. Ellos habían crecido y entendían el papel de un altar. Vamos a llegar a un lugar con todo esto. Ténganos paciencia. Ok. ¿Ese? No. Bueno, vamos a leer este y ahorita le enseño lo que le quería enseñar. Okay. ¿Sí? Sí. Ok, veamos esto. En hebreo, altar se dice misbeh. Viene de la palabra sabá, que significa matar un animal, y aparece la palabra altar 378 veces según King James, y también encontramos 55 veces la palabra altares. O sea, hay altar y hay altares. Dos diferentes cosas. Fíjese, hay altar y hay altares. Ahora fíjese, le voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí rapidito. Aquí está, mire. Génesis capítulo 31. Aquí usted ve la historia de Jacob cuando ha oído y empieza diciendo, oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que se ha enriquecido, pero aquí es donde Jacob se va. ¿Ok? Versículo 17. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán arameo.
no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Vemos a Dios hablándole a una persona que no creía en él porque tenía ídolos. ¿Ok? Hay muchas cosas ahí, pero sigue leyendo. Pero vamos a seguir leyendo. Voy a brincar hasta la parte, porque después empieza a buscar los ídolos, no los encuentra. Hay una discusión. Usted lo puede leer después, más adelante. Versículo 43. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son mías, y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo. Ve, hay un pacto, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedra, y tomaron piedras, e hicieron un majano, y comieron ahí, y sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, y ya lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad y Mizpah, por cuanto dijo: atalaye Yahweh entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijos, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, oiga, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, y el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. ¿Qué vemos? Un pacto, piedras, altares, vemos comida, y vemos consecuencias. Si tú pasas de este majano, de esta señal, es un poste. Ya, majano es un poste. Esa es la palabra poste. Si tú pasas de este poste, va a haber consecuencias. Porque Dios, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor. ¿Cuál es el Dios de Nacor? Bueno, ¿a quién servían allá en Ur de los Caldeos? ¿A quién servían allá en Mesopotamia? Ellos traían un Dios. Ellos creían en un Dios. Ellos tenían estatuas. Pero ahora Abraham creía en el Dios que se le había aparecido, y ahora ellos conocían como el Dios de Abraham. Dice: y Jacob jura por el Dios de su padre Isaac. Y Nacor jura, y Labán jura por el Dios de Nacor. Pero hay un pacto. Y ellos dicen: si tú pasas, Dios va a juzgar. ¿Cómo? A través de una consecuencia. Si yo paso, Dios va a juzgar. Había una señal, había un altar, había un pacto, había comida. Todo esto tenemos que entenderlo a raíz del contexto de los pactos en el antiguo Medio Oriente. Honra, justicia, bondad, todas estas cosas, para entender realmente qué es lo que está pasando ahí. Y vemos que había una señal, había un poste que era un altar, en donde se había hecho un convenio, y a través de ese altar la palabra había quedado ligada. Si tú pasas de aquí, va a haber consecuencias. Si yo paso de aquí, va a haber consecuencias. Y eso es lo que quería enseñarle, que tenemos que entender, porque la palabra en hebreo altar se dice misbeach, viene de la palabra sabark, que significa matar un animal, y aparece la palabra altar 378 veces según la versión, la King James, y también encontramos 55 veces la palabra altares.
Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta que estas palabras altar y altares están desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces nos damos cuenta que es un elemento muy importante, pero aquí va la explicación de todo lo que hemos aprendido. Hasta hoy hemos visto que Abraham hizo pacto con Dios y que su descendencia lo continuaría, ¿verdad? Pero también vimos cómo los paganos también tenían sus altares y su descendencia los continuarían también. Y Génesis 31 es el perfecto ejemplo. Ujú. Cómo los hijos de Abraham continuaban, porque dice Jacob hizo pacto en nombre del Dios de su padre Isaac. Y ahí es donde se empieza a convertir en el Dios de Abraham, al que se le reveló, al que se le manifestó, y Abraham lo adopta como su Dios. Pero después pasa eso a Isaac. Y Isaac ahora adopta al Dios de su padre Abraham. Y ahora es el Dios de Abraham y de Isaac. Y ahora Jacob dice, ese es mi Dios. Y por eso es que después vemos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hasta el día de hoy siempre decimos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque de Jacob pasó a los 12 y de los 12 se convirtió en el Dios de la nación. Pero sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por el otro lado dice Nacor a Labán, que venía de la descendencia de Nacor, igual que Abraham, pero Abraham se separó. Él hace pacto en nombre del Dios de Nacor. ¿Lo ve? O sea, los paganos también tenían sus altares, Exacto. tenían su descendencia. Aquí en el Labán y Jacob vemos el perfecto ejemplo en el cual aún ellos hacían un pacto y decían, tú por tu Dios, yo por mi Dios. Exacto. Tú por tu descendencia, yo por mi descendencia. Y esto lo vemos a través de la Biblia. Por eso después vemos profetas de Baal, el profeta Elías. Ujú. Por eso después vemos la lucha constante en todo esto. Y es interesante verla, que no solamente lo de Dios. Ahora, somos una religión monoteísta que creemos en el Dios todo verdadero. Y ahí es donde el principio de somos apartados, separados, para vivir de diferente manera, es que tiene que aplicar. Pero fíjese que hasta el día de hoy lo que más vemos son altares paganos. Y usted dirá, no es cierto, hay muchos cristianos hoy en día. Y usted, o sea, ustedes están correctos, pero la realidad es que son cristianos que no han renovado su pacto con el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y usted dirá, ya van a empezar a sentirse mejor que los cristianos. Y la respuesta es no. No somos especiales, todos somos iguales, pero sí hay una diferencia que hemos logrado hacer y solo lo hicimos por su gran misericordia, donde un día Dios nos llamó y le respondimos, aquí estamos, y eso no es fácil, pero no imposible, solo necesitamos ir aprendiendo y buscar buenos maestros que nos instruyan. Nuevamente, muchos de nosotros hicimos una oración, que fue el comienzo, pero no hemos renovado nuestro pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hicimos la oración del pecador, difícilmente nos enseñaron el contexto que está ligado con Deuteronomio, en donde la confesión tiene que ir acompañada de la obediencia. Y ahí es donde hablamos de renovar nuestro pacto. Ujú. Porque es como cuando usted va al altar con su pareja y usted dice, me voy a casar contigo. ¿Aceptas? Sí, acepto. Eso es como cuando usted dice, acepto al Señor. ¿Aceptas por esposa? ¿Aceptas por esposo? Sí, acepto. Pero después del casado, Ujú. usted quiere vivir en una casa diferente, usted quiere hacer lo que a usted le dé la gana, usted no es responsable en sus obligaciones de esposo o de esposa, usted no es fiel al pacto que se comprometió en el altar, usted no tiene un pacto de matrimonio. Ujú. Usted se hizo una celebración ahí, pero cuando Un usted, show. cuando usted dijo me comprometo, usted tiene que dejar muchas amistades, usted tiene que dejar muchas cosas, usted tiene que hacer un cambio de vida, usted tiene que transicionar, porque ahora ya no es una persona soltera, ahora ya es casado y sus responsabilidades cambiaron. Y ese es el verdadero concepto de un pacto.
A nosotros nos enseñaron, haz la confesión y se acabó. Pero no nos enseñaron la obligación que conlleva todo el pacto. Y eso es, no es que nos sintamos mejores, no es que nos sintamos especiales. Simplemente hemos aprendido y estamos educando a las personas de decirle, la confesión que tú hiciste no estuvo mal, pero es el comienzo para entender que Dios quiere glorificarse, Dios quiere manifestarse y Dios quiere hacer un cambio en tu vida. No, y volviendo a lo de los altares paganos, hay uno que está dando mucho fruto en pleno 2021 y nadie lo ha tomado como que es un pacto, como que es un altar. Adivine cuál es. Donde hay niñas desnudas bailando en un poste. Imagínense cómo es de intuitivo. Porque por eso está la mujer y está un palo. Que si usted se va a la antigüedad, hay muchos postes, que significa masculino. Y la mujer es femenino. O sea, cuando muchos van a estos lugares, literalmente están yendo a un altar. Y que no tiene nada que ver con un altar bueno, sino que están dedicados a ser adoradores a los otros dioses, dioses paganos, solo para que vaya notando y ponga atención, porque mucha gente dice soy cristiana, soy aquí, y están metidos en esas partes. Yo nomás y mire, digo. y en la cultura hispana, la cultura de los países donde venimos, normalmente se tiene la idea de que, o se tenía la idea, Sí, porque están cambiando. se tenía la idea de que al hijo de la casa hay que llevarlo a ser hombre, a un prostíbulo. Hay que llevarlo a que tenga su primera experiencia. En lo espiritual lo estás matando, lo mataste, A un prostíbulo. lo ataste. Y tal vez usted no, pero pregúntese si su papá, o si su abuelo, Yeah. o si su bisabuelo No pasaron por ahí. pasaron por ahí. Yeah. Y cuando hablamos del área sexual, ya tocamos hace unas semanas. Pablo, el apóstol Pablo, Rab Shaul, como usted lo conozca, dijo, el que se llega a una ramera, Imagínense. uno ha llegado a hacer con ella, un solo cuerpo. Y ahí pierden su virginidad. Imagínense ay no. Imagínense cómo este hombre queda atado. Por eso nunca puede ser feliz con su esposa, nunca puede ser fiel con su esposa, nunca puede tener un pacto verdadero. Está atado. Y usted tal vez dice, pero yo no lo hice. Pero venimos arrastrando consecuencias de generaciones que sí lo hicieron. Y esa es la idea de despertar. Esa es la idea no de sentirnos mal, sino de ver que hay cosas que no conocemos, pero el espíritu, el Ruach, nos va hablando a través de estas cosas para decir, ahora entiendo, ahora vengo delante del Padre, vengo delante del Eterno, le presento mi causa para poder disfrutar de esa libertad. Y eso es todo. No se trata de que nos sintamos sucios, nos sintamos porque todos, no tenemos culpa, todos tenemos un trasfondo sucio, negro, todos tenemos cosas de que avergonzarnos que nuestros antepasados hicieron por ignorancia. Exacto. Porque muchos de ellos no sabían. Muchos de ellos, para ellos estaba bien. Para ellos eso era el machismo. Para ellos eso era hacer al hombre, forjar al hombre. Pero dentro de lo espiritual y dentro de el área humana de la persona, hubo consecuencias. Y por eso hay matrimonios. Y por eso usted ve que el matrimonio de los abuelitos fue un desastre. El matrimonio de papá fue un desastre. Y ahora su matrimonio es un desastre. Que aunque usted es cristiano de 10, 15, 20, 25 años, sigue siendo un desastre. Y usted va a conferencias, usted va a retiros, usted va a cosas, va a lo que usted quiera y no puede cambiar la situación. ¿Por qué? Porque hay áreas que tenemos que presentarlas delante del Señor. A como son. Cuando yo estaba aprendiendo todo esto, yo le dije a mi esposo, hay que orar hasta por el gato que vivía con nuestros anteabuelos, lo que sea. Y él decía,
¿estás loca? Le digo, no, porque en realidad cuando uno aprende todo esto, uno dice, ¡ay, Dios mío! En mi casa tenemos un hermano que es sordomudo. Cuando yo aprendí todo esto, yo le dije a mamá, espérate, aquí viendo la Biblia dice que hay maldiciones y bendiciones. ¿Qué pasó aquí? Dime cómo nació mi hermano, el por qué mi hermano es así, o hay que empezar a entregarle cuentas al padre. Y mi mamá me dijo, no, mija, ya me habían hecho esa pregunta. Y digo yo, ¿cómo que ya te la hicieron? Dice, sí, porque aquí también hay gente que está medio aprendiendo y me hicieron la misma pregunta. Porque yo le dije, mamá, pienso que tal vez mi hermano, por algo que habían hecho mal nuestros papás, nuestros abuelos, tal vez mi hermano acarrea esto por eso. Y ella me dice, no, simplemente fue un parto en medio de la guerra, literal, había guerra. Yo sí me acuerdo, todavía ya me acuerdo más grande que sí había mucha guerra. Y ella no podía parir mi hermano y se atoró mi hermano y a no sé, algo le pasó. Pero mi mamá no se ofendió cuando yo le dije, mamá, puede que tal vez alguien pactó, porque cuando usted se va a buscar cómo trabaja hechicería y brujería y todo eso, usted queda impactado donde abuelas o bisabuelas dicen, yo pacto a mi nieto al que venga y al que va a venir. Pero si no han ni nacido, pero ya están pactados. Y allí es donde mucha gente no entiende por qué muchas cosas nos pasan. Y volviendo a lo de mi mamá, mamá dice, no, a mí no me ofendes que me hagas estas preguntas, porque cuando usted va a un doctor, ¿qué le dice el doctor? ¿En en tu familia o en tu descendencia tienen estos problemas? Esto y esto y esto y esto y esto. No es porque lo quieren acusar, no, más bien le quieren dar un diagnóstico, el por qué usted tiene esta enfermedad y en lo espiritual es lo mismo. Y por eso dice mi esposo, tenemos que decir, te entrego mi pecado, ¿cuál? Este y este y este, así como cuando va al doctor y usted le dice, sí, esto y esto y esto. Pero tenemos que aprender y muchos pasamos por ahí, que no nos gusta cuando alguien quiere ayudarnos y empezamos a preguntar cosas para enseñarles cómo tenemos que ir orando, cómo ir poniendo las cosas en orden. Pero también sabemos que hay gente que solo dice quieren ayudar para después andar hablando. Entonces, es como complicado y delicado, pero tenemos que ir aprendiendo. Por eso estamos haciendo estas cosas. No es porque nosotros seamos los que grandes expertos. No, son cosas que hemos aprendido, las hemos puesto en práctica y por eso las estamos dando. Si no, ¿para qué habláramos si no tendríamos ni idea? Pero lo hemos vivido y lo hemos practicado y los resultados excelentes. Ok. Después de todo el comercial, volvemos nos quedamos donde, ok, porque si no lo hacemos, seguiremos afectados por esos pactos generacionales que la mayoría venimos de adorar, exacto, imágenes y altares paganos que vienen de padres, abuelos y bisabuelos paganos, lo que estábamos hablando. Porque fíjense que nosotros no sabemos en qué ellos se involucraron y en qué creían. No sabemos si en hechicería, brujería, etcétera, que para nosotros son desconocidas, pero posiblemente hay efectos de ellos. Esos efectos son los que el Padre rompe cuando entra el conocimiento y la revelación, o sea, nuestro Padre Celestial. Una revelación de su palabra para nosotros. La palabra que se nos revela, que nos explica, podemos ser restaurados, podemos reactivar nuestra fe, tener la confianza que podamos renunciar y poder ser libre de ellos, de esas cosas que no se hicieron, que se hicieron por generaciones pasadas. Y sobre todo podamos empezar una nueva generación donde se levante un altar para adorar al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Así es que todo esto
es para que podamos entender la importancia que tiene todas estas cosas. Porque a veces nos preguntamos y decimos, bueno, en mi matrimonio salió mi hijo o mi hija que de repente tienen preferencias sexuales que nosotros no les enseñamos, que no han visto en casa, pero se viene arrastrando de generaciones de el papá, de el abuelo, Ujú. de aquellos que tuvieron relaciones con Imagínate, y, haciéndote hombre, vas, y, o y, sea, y todas estas cosas que de repente es como cuando dice mi esposa, es como cuando usted va al doctor y usted dice, historial familiar de diabetes en la familia, sí, mi abuelo era diabético, mi mi papá papá, no, pero de repente el doctor le dice, ujú, pero en tu ADN está. Quizás en tu abuelo se disparó, en tu papá no se disparó, pero si tú no te cuidas, se va a activar en ti. son códigos. O en tu hijo. Ujú. Y por eso, cada que usted va a consulta con un problema, le preguntan, ¿algún historial en la familia? ¿Algún, algún suceso que haya pasado en cualquier problema? ¿Por qué? Porque usted puede ser el portador y quizá Nunca se dé cuenta o no nun- supo. nunca se dispare y Exacto. usted tenga una vida sana, pero está ahí. Y nosotros no rompemos con todo esto a través de presentárselo al Padre. Quizá puede ser algo que estamos arrastrando, porque acuérdese que en Éxodo la palabra dice que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Y lamentablemente, nuestros abuelos, nuestros padres Yeah. y hasta nosotros, hasta cierto punto, aborrecíamos sus mandamientos Sí. y no vivíamos conforme él quería. Pero es un tiempo nuevo en donde tenemos que esforzarnos para levantar un altar y adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hemos sido privilegiados y bendecidos de ser acercados a través de Yeshua nuestro Mesías. Y a través de ese privilegio ahora podemos decir, Padre, queremos hacer las cosas correctas, queremos hacer las cosas bien y por lo tanto, perdónanos y perdona a los pecados de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, que los hicieron por ignorancia, Padre, no sabían, pero yo te los presento delante de ti, que tú tengas misericordia, que tú tengas bondad y que tu mano sea aquella que tenga cuidado de mí. Tenemos que venir delante del Padre con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón humillado, pero sobre todo reconociendo que hay muchas cosas que pueden estar en nuestros hombros y que no sabemos. Así es que, si usted las sabe, preséntelas al Señor, y si no las sabe, dígale por las cosas que hicieron mis padres que yo desconozco, que yo no sé, pero que sucedieron y que somos culpables, porque somos una descendencia que viene de ellos. Y esto es muy importante, porque yo cuando estuvimos aprendiendo todo esto, yo hasta le pregunté a mi mamá, ¿cómo me parió? ¿Cómo fue el ámbito? Porque todo eso te afecta, aunque tú digas, ay, esto ya van a empezar con sus cosas. No, yo le tuve que preguntar. Y cuando ella me explicó cómo fue su embarazo y todo, yo pude decir, wow, ahora entiendo muchas cosas que yo sufría, que yo decía, pero ¿por qué? Y después veo la historia de mi abuelita y la misma cosa. Y dije yo, güey, espérate, esto es muy grueso y ahora entiendo el por qué muchas cosas en mi vida pasaron. Y fue cuando empezamos a romper. ¿Por qué decimos romper? Porque establecimos un nuevo pacto. Pero tenemos que decir, Sí, porque a veces nos enseñan que yo rompo, no, no. eso no es, no, Tienes que venir y decir, Padre, te presento esto delante de ti, porque solo tú puedes tener control. So, romper significa confesar. darle un giro al ciclo. Exacto. No, no se vaya a confundir en decir, no, estos ya están en romper y no, No, sino que no. bíblicamente
romper Es eso. es salirte del círculo, Exacto. presentárselo al Señor. Y ¿Verdad? fue muy duro porque yo en cierta forma averigüé todo lo de mis antepasados, pero en esa forma entendí que el por qué mi hermano salió enfermo no es porque ellos hicieron algo malo, simplemente fue casualidad. Pero hay veces que también por cosas así hay enfermedades. Hay veces que no hay enfermedades por eso, sino que simplemente la naturaleza. Pero cuando en este proceso nosotros tenemos que trabajar como doctores, Sí, porque, sexualidad, porque como nacimos. a Yeshua le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Exacto. Y Yeshua dijo, ni él ni sus padres. So, pero no deja de caber que sí había cosas que venían como consecuencia de los padres. So, aquí tampoco se trata de que usted empiece a ver a su alrededor y Oh, diga, no, ese es por el pecado, ese es no, por el pecado. No, no. porque cada persona es un mundo distinto. Y So, tiene que convertirse en un doctor, literalmente. aquí lo que se trata es de examinarnos a nosotros Exacto. mismos y ver, bueno, durante mi embarazo yo pasé por estas circunstancias, Sí, pasé por una situación muy dura, un espanto. ¿Cuántos niños no nacen con problemas porque hubo un trauma? sí. No es que la mamá pecó, el papá pecó, No, no. simplemente fueron cosas de la naturaleza que hubo un trauma y ahora el niño nació así. So, tengamos que tener cuidado, debemos tener cuidado porque no todo en la vida Es pecado, pecado. es pecado. No. Pero si lo examinamos, vamos a saber mejor. Si nos examinamos a nosotros mismos, por eso Exacto. es bien importante que la examinación venga de el matrimonio Y personal. personal y el Exacto. matrimonio ellos mismos y que nadie venga a su casa a decirle, mira, ustedes están así por así, 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 No. porque entonces van a tener un mal diagnóstico. Y eso es importante porque cuando yo le empezaba a decir a mi esposo, amor, tenemos que hacer estas oraciones así, así, y él decía, ¿por qué? Pues tú estás loca o qué. Yo le decía, no, amor, mira, vamos a ver el por qué y el por qué y el por qué de estas cosas. Y fue cuando fuimos entendiendo muchas cosas que hemos sufrido y los dos, como dice él, llegamos a la conclusión, oramos y ahora podemos decir que entendemos muchas cosas que sufrimos. En lo personal, yo tengo algo mucho que de contarle de mis batallas personales, que no muchos lo saben, pero vienen por heredad, abuela, mamá. Y a mí me tocó lo más fuerte. ¿En qué aspecto? En que yo no entendía. Pero ahora cuando tú empiezas a leer la Biblia, Torah, y le pides al Espíritu que te dé discernimiento, es cuando empiezas a orar y entre los dos, en realidad buscar ser un doctor. ¿En qué aspecto? Preguntar todo. Yo pregunté cómo me parieron, esa es la palabra correcta, no se va a defender. ¿Cómo estaba el ambiente cuando ella estaba embarazada? Y todas estas cosas. Y ahora entendemos muchas cosas, pero sobre todo lo hicimos para empezar, como dice aquí, un nuevo altar para adorar al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Amén. Así es que familia, necesitamos mucho que aprender, necesitamos mucho que examinar, necesitamos muchas cosas por trabajar, porque acuérdese, cualquiera puede tener un hogar, pero un hogar con valor requiere. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina y buscar mucho, mucho, mucho del Padre. Bien, así es que familia, Shabbat Shalom, bendiciones, que la paz del Rey, que la paz del Eterno esté sobre cada uno de ustedes y nos estaremos viendo la próxima semana en un segmento más de Hogar con Valor. Familia, bendiciones, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shalom. Shalom.